Bienvenidos, estudiantes de la comunidad educativa Espíritu Santista de grado 10º. El día de hoy vamos a estudiar un problema de trigonometría. Vamos a ver en qué consiste el problema. Dice, hallar un ángulo en un triángulo rectángulo usando razones trigonométricas. En primera instancia vamos a estudiar los elementos necesarios para poder enfrentar el problema. Se refiere a ciertas características del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo especial en matemáticas. Es un triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Aquí podemos verlo. Y los lados que forman ese ángulo se llama catetos. El otro lado, que es el más largo, que está enfrente, opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los otros dos ángulos son ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Ahora, estos dos catetos van a recibir ese nombre de cateto opuesto y cateto adyacente dependiendo del ángulo. Por ejemplo, con respecto al ángulo beta, el ángulo de enfrente, el ángulo opuesto, se le llama, el lado de enfrente se le llama lado opuesto. Y este cateto va a ser el cateto adyacente. Si tomamos, por ejemplo, el ángulo alfa, el cateto que está enfrente se llama cateto opuesto al ángulo alfa. Y este de acá sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, conociendo esos elementos del triángulo rectángulo, procedemos a ver en qué consiste el problema de hoy. Dice, en el siguiente triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo L? Es decir, vamos a ser capaces de hallar la medida de este ángulo conociendo estos dos lados. En este caso, conocemos dos catetos. Entonces, en eso consiste el problema. Vamos a ver cómo podemos enfrentarlo. Bueno, en primera instancia vamos a ver qué sabemos. Hasta ahora nosotros hemos estudiado el triángulo rectángulo y hemos calculado, dado un ángulo, hemos calculado otro lado. Entonces, vamos a ver, dice, con respecto al ángulo L sabemos las longitudes de los lados opuestos y adyacentes. Entonces, fíjense, nosotros vemos que este cateto de acá es el cateto opuesto, mide 35. Y este cateto de acá mide 65. Es la información que tenemos. Ahora, con lo que sabemos, nosotros hasta ahora hemos calculado razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Aquí podríamos calcular la tangente del ángulo L es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Sería 35 sobre 65. En este caso tenemos una fracción que podríamos expresar como número decimal, dividiendo 35 entre 65. Ok, pero ¿qué ocurre? Que al calcular la tangente, en este caso calculamos la tangente, sí, nos va a dar la tangente del ángulo, pero no nos va a dar el ángulo, que es lo que queremos hallar. Entonces hasta ahora no tenemos la herramienta. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien, entonces aquí en este caso empieza lo que es la clase de hoy, lo que vamos a aprender hoy. Entonces aquí, estas tres razones trigonométricas aquí ya las conocemos, que es seno, coseno y tangente. Entonces el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Lo hemos calculado. El coseno de un ángulo es dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar una operación inversa, una función trigonométrica inversa. Significa que si nosotros, teniendo dos lados, podemos hallar una razón trigonométrica, por ejemplo en este caso, lo que vamos a hacer es lo contrario. Si tenemos la razón trigonométrica, podemos hallar el ángulo con la operación inversa. Entonces aquí, por ejemplo, seno de un ángulo es dividir opuesto entre hipotenusa. Acá, seno a la menos 1 significa la operación inversa del seno. Dividiendo el opuesto entre la hipotenusa y aplicándole esta función trigonométrica, que es seno inverso, obtenemos teta. O sea, vamos a obtener el ángulo. Lo mismo para el caso del coseno. Coseno se obtiene dividiendo cateto adyacente entre hipotenusa. Bueno, con coseno a la menos 1, es decir, este es coseno inverso. También se puede decir arco coseno. Al dividir cateto adyacente entre hipotenusa, le aplicamos la razón inversa, coseno a la menos 1, es decir, arco coseno, y obtenemos el ángulo. Lo mismo para la tangente.
Entonces, la tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. En este caso, le vamos a aplicar arco tangente, ¿verdad?, a este valor y obtenemos el ángulo. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bueno, entonces, como en el problema nos dan los dos catetos, decíamos que yo podía encontrar la tangente de ese ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, como yo no tengo el ángulo y tengo los catetos, puedo utilizar la operación inversa de la tangente, que es arco tangente o tangente inverso. Entonces aquí decimos la medida del ángulo L. Aquí ML significa la medida del ángulo es igual a la tangente inversa o arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto viene por definición. Entonces ahora, al ángulo L, ¿verdad?, le voy a aplicar arco tangente a 35 sobre 65, que viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente, y esto va a ser el valor de la tangente. Ahora, en la calculadora, simplemente colocamos tangente inverso de este valor, que puede estar así como fracción o como decimal, ¿verdad? Y cuando escribimos igual, enseguida la calculadora nos arroja la medida del ángulo. Es posible que nos dé un valor decimal muy largo, por ejemplo, como con 8 decimales, pero nosotros podemos redondearlo. En este caso está redondeado a 2 cifras decimales. 28.30 grados la respuesta. Si quisiéramos redondearlo a un número entero, podemos colocar 28 grados, ya que después del punto decimal aparece un número menor que 5. Entonces podríamos decir que la medida del ángulo es de 28 grados. Entonces, fíjense que es muy sencillo calcular un ángulo usando razones trigonométricas. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.